Bueno, nuevamente tenemos nuestro gráfico que sigue siendo muy importante en estos momentos. Aquí tenemos dólar y tesoros americanos rebotando de 4.05. También tenemos al dólar rebotando un poquito de 113. Y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una volatilidad bastante amplia. Observen estos movimientos tan grandes en menos de un mes. Dólar y tesoros por ahora no se despegan, es decir, tienen la misma dirección, casi que son una sombra. No siempre sucede, pero desde mediados de julio han venido comportándose de esta manera, incluso desde el inicio de julio. Por otro lado, tenemos el índice Standard & Poor's 500, que ha venido cayendo durante todo el año prácticamente, y obviamente al igual que otros, tiene mucha volatilidad, pero observen esto acá. Ya había hecho este mínimo por allá a mediados de junio, rebotó nuevamente hasta 4.300, casi 4.400, y vuelve y cae fuertemente. Tiene una volatilidad impresionante. Observen estos movimientos que hace él, aquí baja, sube, o sea, tiene una volatilidad bastante pronunciada. Hay que tener mucho cuidado en estos mercados, hay que tener stop muy claros, no tan cercanos, pero sí muy definidos. Adicionalmente, vale la pena mencionar, aquí están perfectamente sincronizados de manera inversa, de manera opuesta, o también podemos decir con una correlación negativa. Observen acá también, dólar cae y este índice sube o viceversa. Por ahora no veo ninguno de estos activos moviéndose a la baja. Por aquí, por esta línea, tesoros a 3.40 y el dólar de XY a 110. Por debajo de allí, tal vez empecemos a pensar en una verdadera corrección. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Las acciones de Estados Unidos subieron para cerrar arriba 2% este jueves, ya que el soporte técnico y los traders que querían cubrir sus cortos, es decir, los que estaban vendidos pensando en cubrir sus ventas más abajo, impulsaron un repunte dramático después de una venta masiva al inicio de la mañana. Esta reversión hizo un salto de casi 194 puntos en el Standard & Poor's 500 desde su mínimo de la sesión hasta su máximo, la mayor variación intradía desde el 1 de enero. Después de la lectura del índice de precios al consumidor, que se ubicó en el 8.2% en el año, al cierre de septiembre, un poco más alta de lo esperado, le da a la Reserva Federal más razones para continuar en su camino agresivo de aumento de tasas de interés cuando se reúna a principios de noviembre. Con tasas de interés más altas que han aumentado la presión sobre una economía global que ya está en dificultades, este tipo de movimientos demuestran los apuros que enfrentan los traders en mercados tan volátiles. Sin embargo, la especulación de que la venta masiva de acciones durante el año había tocado fondo es una de las posibles razones para este repunte, mientras que otros solo pensaron en el cierre de cortos e informes de utilidades mejores de lo esperado. Otro factor muy importante fueron los niveles técnicos. Por un momento, el Standard & Poor's 500 cayó al 50% de la subida desde el inicio de la pandemia de 3.492, lo que desencadenó compras que seguramente estaban programadas. Es posible que el mercado esté empezando a pensar que la inflación bajará significativamente en los próximos meses, es decir, que se empiece a ver el efecto de las medidas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, un aspecto que podría generar intenciones de compra. No obstante, es probable que sigamos teniendo una gran volatilidad y antes de que se estabilicen los precios, veamos alguna caída adicional. Por lo general, cuando vemos estos grandes movimientos intradía, no son una señal saludable para los mercados. Los movimientos generalmente son seguidos por reversiones. Mientras tanto, las apuestas del mercado sobre las tasas aún se inclinan hacia aumentos consecutivos de 75 puntos básicos en las próximas 2 reuniones de la Fed, lo que dejaría la tasa muy cercana al 5% antes de que finalice el ciclo de ajuste. Por otra parte, a medida que nos acercamos a la temporada de informes de utilidades, esta dinámica alcista puede revertirse fácilmente a medida que obtenemos nueva información fundamental. Deberíamos tener unos rendimientos de las acciones que generen entusiasmo. De lo contrario, las tasas de los tesoros serían preferidas frente a retornos descoloridos.
Sin duda alguna, aún estamos en la sala de emergencias. Este año, la mayor parte del movimiento de las acciones de Estados Unidos ha sido a la baja, con el Standard & Poor's 500 registrando la mayor cantidad de caídas de al menos 1% este año desde 2009, en su caída del 23% hasta la fecha. Adicionalmente, advertencias sobre el posible contagio del mercado y la inestabilidad financiera mundial han aumentado. El Fondo Monetario Internacional, a principios de esta semana, señaló los riesgos de revalorización desordenada de activos a medida que los bancos centrales mundiales endurecen la política monetaria. Aún así, algunos inversionistas han estado mirando más allá del pesimismo a corto plazo, citando valorizaciones descontadas de las acciones estadounidenses como una razón para un optimismo cauteloso. Otro de los grandes desafíos para los inversionistas es la constante fortaleza del dólar. Y aunque se dio un poco, la situación inflacionaria hace pensar que se conservará como refugio, quitándole espacio de agregar mucho riesgo a los portafolios, al tiempo que la situación actual no amerita reducir más el riesgo de forma masiva. Veamos algunos niveles que deberíamos vigilar y luego vamos a los gráficos en la plataforma de capital.com para analizar desde el punto de vista técnico el posible comportamiento de los precios en lo que resta del año. Como primer soporte tenemos esa media de 20 días que está en 3.674, luego tenemos 3.600, que es la media de 200 semanas, y por último 3.492, que es el mínimo del 2022, 50% del Fibonacci y la mitad del movimiento desde que se inició la pandemia. Como primera resistencia tenemos 3.812, que es el Fibonacci del 38%. En segundo lugar tenemos 3.911, que es el Fibonacci del 50%. Y por último 4.000, que es la figura psicológica. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar está la media de 20 días, que es en donde está luchando en este momento 375, 370. Allí está tratando de devolverse. En segundo lugar tenemos aquí la media de 200 semanas, que está en 3.600. Y por último tenemos este 3.492, que es el 50% del Fibonacci, como lo quieras llamar, o la mitad del movimiento entre el máximo que hizo el movimiento y ese mínimo cuando arrancó la pandemia. Así que ese será un nivel muy importante también. Como primera resistencia tenemos este Fibonacci, que es 3.812. Este que es un Fibonacci más pequeño, que solamente desde este máximo y aquí hasta junio de este mismo año. Tenemos el Fibonacci del 50%, que es 3.911. Y por último, 4.000, que es la figura psicológica. Empecemos mirando el gráfico semanal. Por una parte, tenemos aquí este mínimo de la pandemia, va hasta este máximo aquí, 4.800. Aquí está este 50% que les mencioné inicialmente. Y aquí está el otro Fibonacci que tiene otros niveles diferentes. Pero aquí observen ustedes que fueron prácticamente 2 años en los que esto no paró de subir. Ahora este año viene cayendo, hace máximos menores. Observe acá que hay otro máximo menor, baja hacia un mínimo menor, máximo menor, y aquí se detuvo un momento. Aquí podría ser tal vez un doble piso, pero ya lo vamos a mirar en el gráfico diario. Ahora aquí tenemos un canal bajista después de ese último máximo, como lo pueden ver, y está queriendo mantenerse allí. Observen, aquí tiene varios puntos importantes que está tocando esta línea como resistencia, y acá abajo también está este soporte que es bastante importante. Así que si miramos únicamente el análisis técnico, pues por una parte está bajista. Observen que está en este canal, ¿cierto? Segundo lugar, tocó aquí este canal. Podría uno pensar tal vez que va a volver a bajar. Y yo diría que con la situación actual prefiero seguir con la tendencia. Ahora, ¿qué haría aquí? Yo arrancaría con un corto en estos niveles, 1660, 1665, con un stop de 30-35 puntos, es decir, a 3690, más o menos por acá, con la intención de hacer un riesgo retorno
de al menos 1 a 3, lo que quiere decir que serían más o menos 30,90 puntos, pongámosle 100 puntos, 3.560, incluso más arriba de este tope que sería el nivel, digamos, fuerte a reventar en los próximos días. Así que yo creo que tenemos espacio suficiente para caer antes de que acabe el año. Igual como siempre, teniendo en cuenta que el mercado puede cambiar en cualquier momento. O sea, por eso son stop relativamente cortos, porque no me quiero casar con ninguna posición. Tengo sesgo bajista, pero como ustedes saben, no me caso con ninguna posición. Es decir, si es necesario, hacemos un cambio de dirección. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Espero les haya gustado el video. Si así fue, no olvides darle like, poner tus comentarios. Esa es tu forma de apoyarnos para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente, no olvides suscribirte, campanita, y así puedes estar pendiente de las nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.